Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en un evento que es tan importante para nosotros y demostrar que en Argentina sí se puede debatir seriamente este tipo de cosas y que además puede llegar a un público no convencional, como por las características de este seminario. En primer lugar, agradecerle a todo el equipo que trabaja en este proyecto, en especial a mi hermana, el jefe, a Karina Milei. Por otra parte, quiero también agradecer a cada uno de los expositores. Para mí es un orgullo, un honor, un placer tener la posibilidad de un evento como este, donde hemos tenido el placer de poder escuchar a Alberto Venegas Lynch hijo, o sea, a nuestro máximo prócer de la libertad de todos los tiempos, y hemos tenido la suerte de que estuviera exponiendo acá. Por otra parte, también tuvimos el privilegio de contar con las palabras del doctor Domingo Felipe Cavallo, quien seguramente la historia hará justicia y mostrará que ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia. También quiero agradecer muy profundamente la presencia de Federico Sturzenegger. Yo recuerdo que, cuando tuve el orgullo y el placer de conocerlo, yo lo titulé, le puse así un mote, el Coloso de Reconquista 266. Alguien que ha llevado una tarea enorme y que no ha sido acompañado por la política. Pero cuando uno mira la historia, mira lo que pasó en el 59, mira lo que pasó en el 75, con niveles de excedentes monetarios, de money overhang, como el que tuvo que enfrentar el doctor Sturzenegger, siempre terminaron en desastres inflacionarios. Y sin embargo, a pesar de no tener la contraparte que lo abandonó antes de arrancar, por decirlo de alguna manera, a pesar de ello, con un esfuerzo enorme, con una pericia técnica incomparable, ya que ha sido el mejor presidente del Banco Central de la República Argentina, él logró evitar una hiperinflación. Sin embargo, la política es ingrata, es injusta, y en lugar de reconocérselo y agradecérselo, un conjunto de sátrapas se lo llevaron puestos. Y eso fue lo que hizo además reconfirmar mi convicción de que no debe existir Banco Central. Porque si un Banco Central con las características del que precedía Federico Sturzenegger no funcionó, no hay forma que funcione de ninguna manera. Así es que gracias a Federico Sturzenegger por estar acá. También quiero agradecer a los dos responsables del bloque de banca, tanto a Diana Mondino como a Héctor Rubini, donde nos han dado los lineamientos de cómo funciona la banca bajo distintos esquemas, y el querido Héctor Rubini ha dado pistas sobre cómo debería ser la banca a la que estamos apuntando. Así es que gracias a cada uno de ellos y sin lugar a dudas, gracias también a mi queridísimo amigo Manuel Adorni por su grandeza, por la pelea que da en los medios y por el gran ser humano que es. Por lo tanto, ahora vamos a contarles cómo vamos a terminar con la inflación.
Básicamente, lo que nosotros vamos a estar haciendo en este momento es una presentación que tiene 3 bloques. Una que tiene que ver con la característica del debate, otra que tiene que ver con la cuestión del equilibrio general de stocks, que es la base sobre la cual después se define la instrumentación de la dolarización. Como muy bien decía el doctor Alberto Venegas Lynch, uno lo llama dolarización porque es el nombre más estándar, porque es lo más... Yo recuerdo cuando surgió la primera vez que lo planteé en los medios, yo expliqué cómo era la reforma, dije primero hay que llevar la banca a un sistema de banca Simon, después ir a banca libre, después libre competencia de monedas y cuando la gente elija, ¿sí? Ahí liquidamos el Banco Central, o sea, lo necesitamos operativamente para hacer la liquidación del Banco Central y como históricamente los argentinos eligieron el dólar como moneda, lo más probable es que en un primer momento se haga en términos de dolarización. Bueno, después todo el mundo empezó a hablar de la dolarización, pero básicamente lo que nosotros estamos hablando de competencia de monedas, creemos que en primer lugar la moneda que se va a elegir es el dólar y después lo que vamos a ver es que se podría elegir cualquier moneda. En función de esto, básicamente, ¿por qué, digamos, este debate empieza a tener sentido? ¿Por qué nosotros estamos discutiendo esto? La realidad es que si uno lo planteara en términos morales, la discusión es válida en todo momento, porque después vamos a ver que básicamente el Banco Central es una estafa, ¿sí? El accionar de la política monetaria es una estafa, salvo que no haga nada, y si no hace nada, ¿para qué, digamos, necesitamos tener el Banco Central? Es más, le diría, aun cuando me juraran que no van a hacer nada, tenerlo solamente es una ventana de riesgo. Por lo tanto, en ese contexto, lo que le diría es, en principio, desde lo moral, o sea, uno ya lo cuestionaría, pero lo que hace que este debate se vuelva mucho más relevante tiene que ver con la cuestión de que tenemos inflación. Es decir, nosotros antes de 1935, antes de que se creara el Banco Central, un Banco Central mixto, la tasa de inflación en Argentina en promedio era del 0,9% anual. Es decir, hoy los políticos estarían festejando si fuera del 2 mensual. Imagínense con el dato que se viene ahora, que va a oscilar entre 6 y 7%. Entonces, el debate se vuelve mucho más significativo, mucho más importante. Nosotros cuando creamos el Banco Central en 1935, que era mixto, en los 10 primeros años, la tasa de inflación saltó al 6% anual. Es decir, algo que hoy parece poco, pero la realidad es que para los registros de la época era un número muy alto. Es decir, habíamos multiplicado más que por 6 veces la tasa de inflación. Entonces, básicamente, después vino, a partir de 1946, el Banco Central Nacional y Popular. Es decir, pasó a ser todo del Estado. Y ahí, hasta que llegó la convertibilidad, la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y ahí es cuando nos encontramos que llegó la convertibilidad. La convertibilidad no fue ni más ni menos que reflejar el repudio de los argentinos por la moneda emitida por los políticos, la moneda de la casta, un mecanismo para estafar a la gente. Y en ese sentido, la realidad es que frente a esa destrucción de la moneda, una inexistencia de demanda de dinero, así es como nació la convertibilidad. Una forma, sí, que era un tipo de cambio fijo, pero con una regla muy dura y manteniendo algunos defectos que vamos a ver después a lo largo de la presentación, pero
¿Qué es lo interesante de esto? Que en realidad, en el periodo que duró la convertibilidad hasta el 2001, la inflación promedio bajó al 9%. Sin embargo, esa inflación se acumuló en los 2 primeros años. A partir de 1993, Argentina ya era el país con menos inflación del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento nosotros hemos logrado terminar con la inflación. Ahora, qué increíble, porque nuestros máximos exponentes, aquellos que han sido tan importantes en esa historia de terminar con la inflación, sin embargo, muchas veces son repudiados, denostados y no reconocidos por su enorme labor. Por eso también es muy importante que reconozcamos a aquellos que han hecho tanto por el país y que en el fondo terminaron siendo víctimas de los políticos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inflación? Bueno, uno de los principales problemas que causa la inflación es la distorsión de precios relativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo que tienen que pensar es que la inflación es el sistema de precios, lo que un ruido a la comunicación. Y cuanto ustedes más ruido tengan, menos se van a poder entender. Si yo estoy hablando por teléfono con ustedes y el ruido en la comunicación es tremendo, puede que no nos entendamos nada. ¿Por qué? Y porque hay ruido. Bueno, eso es lo que genera la inflación en el sistema de precios. Eso conlleva inexorablemente a que los plazos en la economía se acorten. Y al acortarse los plazos, eso lo que termina haciendo es castigando al ahorro, termina castigando a la inversión. Además, la distorsión en los precios relativos que se causa, eso genera malasignación de recursos, que a la postre termina en destrucción de capital y por ende en menor capital per cápita, en menor productividad y en menores salarios reales. Además, no deja de ser, si uno quiere, en términos de sus efectos, un efecto altamente nocivo, o sea, es un impuesto absolutamente, no solo que no está legislado, por lo tanto no se cumple con el no taxation without representation, sino que además golpea entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los sectores más vulnerables. Por eso es incomprensible por qué, digamos, los progresistas defienden el Banco Central y este tipo de aberraciones. ¿Qué tipo de progresistas son? Progresistas que odian el progreso. Es decir, quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Pero y esto no es nuevo en la teoría monetaria. Este efecto se suele llamar efecto Hume-Cantillon, que tiene que ver con la forma en la que el dinero ingresa dentro del sistema, y obviamente quien recibe primero ese nuevo dinero es como que está cobrando a precios de hoy y está pagando a precios de ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera una redistribución del ingreso y los principales perjudicados son los que reciben último el dinero, que justamente son los trabajadores. Por eso estos procesos inflacionarios lo que hacen es multiplicar los pobres. Y adivinen quiénes son los que se favorecen. Los que reciben primero el dinero. ¿Y quiénes son los que lo reciben primero para gastarlos primero? Justamente los estafadores de la casta política. Por eso, digamos, los principales enemigos del bienestar y de la baja inflación son los políticos. Porque justamente esos son los principales beneficiarios de esa aberración de que nos roban con el señoriaje. Sin ir más lejos, este gobierno en los 2 primeros años con el señoriaje nos robó 11 puntos del PBI. La otra cuestión, digamos, ya entrando en los problemas de lo que tiene que ver con la naturaleza monetaria de la inflación. Yo recuerdo, o sea, la verdad que cuando arranqué a pelearme con todo el mundo en la televisión,
Digo, en ese momento, o sea, casi era una herejía de decir que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, causado por un exceso de crecimiento de la cantidad ofrecida por sobre la demanda. Y entonces, cuando me hice mi Twitter, lancé un desafío y le dije, bueno, si la inflación es multicausal, quiere decir que solamente un pedacito lo explica la emisión monetaria. Entonces les pedí que me demostraran que podía existir inflación en una economía de trueque. ¿Vieron que hay un meme que hay un esqueleto esperando, golpeando así? Creo que estoy muy parecido a eso. O sea, todavía hace cerca de 7 años que lancé el desafío y nadie lo pudo rebatir. Y les voy a decir algo, no lo van a poder rebatir. No lo van a poder rebatir porque esto es un tema técnico, es que las funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de los precios relativos. Entonces, si el dinero impacta en todos los precios de misma manera, porque ninguna de las otras condiciones ha cambiado, ¿cuál es el punto? Es que no cambian los precios relativos. Entonces, ustedes no podrían tener inflación en una economía de trueque, porque en realidad si sube un precio, el otro baja y automáticamente ese efecto se compensa. Y lo único que puede hacer la cantidad de dinero, y lo vamos a ver más adelante, es afectar la escala nominal y el nivel de precios. También produce otros daños, pero dado todo lo demás, entonces ustedes, como las funciones de demanda son homogéneas de grado cero, dependen de precios relativos, no pueden demostrar la existencia de inflación en una economía de trueque, salvo que incluyan un bien de intercambio indirecto, que en el fondo eso es lo que se trata el dinero. Básicamente, ¿cuáles son los problemas que trata una economía de trueque? Es decir, se encuentra con el problema de la doble coincidencia, es decir, yo, cuando quiera vender zapatos a cambio de alimentos, necesito que aquel que vende alimentos me quiera vender, vende alimentos, quiera comprar mis zapatos. Entonces eso genera un problema, que es el problema de la doble coincidencia. Pero aun cuando eso pasara y que nos encontramos, el problema es que los bienes son indivisibles. Entonces, probable que yo, quiera vender a mi panadero una conferencia o porque quiero pan, pero el problema es, estoy dispuesto a cuántos kilos de pan soportar, para dar mi conferencia. Por lo tanto, ahí se plantea un problema de indivisibilidad. Y eso, ¿qué hicieron los individuos? ¿Se pusieron a llorar? Esto, también, me hace recordar la gestión de Sturzenegger, cuando el señor Pratgay negó que la existencia del money overhang. Por lo tanto, decidió no limpiar el sobrante monetario y lo dejó solo a Sturzenegger en el Banco Central para hacerlo. No se puso a llorar, fue y lo resolvió. Por eso, es que yo le tengo tanto respeto y tanta admiración por el trabajo que hizo. Y ahí, frente a este problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad, los agentes no se ponen a llorar, le buscan la vuelta. Entonces, por ejemplo, cuando todavía los hombres eran nómades, ¿en qué hacían las transacciones? Algo que querían todos, que era ¿qué? El ganado. La primer moneda que hubo fue el ganado. Justamente, ¿por qué? Porque iban a todos lados, eran nómades y como el ganado se movía con ellos, entonces, lo podían utilizar como moneda. Obviamente que después, más adelante, aparecieron otro tipo, de monedas, como puede ser el lino, la sal, el trigo, ¿sí? El tabaco, los cigarrillos en la cárcel, y toda esa evolución, como planteaba algunos problemas, el dinero, que era el problema de la reserva de valor. Porque imagínense, ustedes tenían un saco de sal, o de trigo, o de tabaco. ¿Y cuál era el problema? Que con el paso del tiempo eso iba perdiendo valor. Entonces no trabajaba bien como reserva de valor. Y es por eso que de esa manera se terminó evolucionando ¿a qué? Hacia las monedas metálicas, donde, por ejemplo, el oro se le usaba para las transacciones grandes y la plata para las transacciones chicas. Y ahí se convertía como la unidad de cuenta. Es decir, ustedes hacían las transacciones
en esa moneda. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que cuando ustedes iban de un lugar a otro y iban a comercializar, entonces quedaba evidente que ustedes llevaban, ¿qué con ustedes? Metálico. Y entonces eran víctimas de ataques y que los robaban, ¿sí? Entonces tenía un problema eso de andar con el oro o la plata encima. Y entonces, ¿qué era lo que descubrieron? Se crearon unas instituciones donde ustedes dejaban el oro, la plata, y a cambio le daban, ¿qué? Un certificado. Y ustedes después iban y pagaban con ese certificado. El problema es que aparecían algunas situaciones irregulares que, sin lugar a dudas, el mercado lo hubiera corregido fácilmente con el paso del tiempo, pero ahí, ¿quién se metió? Se metió el Estado. Y después, ¿qué descubrió? Y que estaban los metales ahí y que podían emitir sin metales y gastarla a ellos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente empezaba a cambiar las monedas y se generaba inflación. Y entonces, ¿qué hicieron? En el primer Congreso de Génova de 1445 impusieron, ¿qué cosa? El curso forzoso. Por ejemplo, esto lo mencionó el doctor Venegas Lynch respecto al curso forzoso, y también lo contó Federico Sturzenegger respecto al cepo. Justamente lo que hace el cepo es forzarlos a demandar más dinero que el que ustedes querrían tener. Es decir, que les obligan a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Por lo tanto, no solo que es inmoral porque no deja que ustedes puedan decidir en qué gastar o no, le restringen el conjunto de consumo presente, le restringen el conjunto de consumo futuro, le violentan su libertad, sino que además lo obligan a retener más pesos que los que querrían tener y le aumentan la base del impuesto imponible, del impuesto inflacionario. Por lo tanto, es una verdadera aberración y es un ataque contra la libertad. Ahora bien, en este devenir de la historia, ¿sí? Como mencionamos antes, los seres humanos descubrieron a los metales, y esto también sirve para mostrar el tema de la inflación. Ahí, fíjense que pongo oro como numerario, y quiere decir bien de intercambio indirecto. Es decir, termina siendo el numerario, termina siendo el bien en el cual se determinan todos los precios, es decir, el dinero. Y siempre es bueno mencionar, Mises decía que mientras que ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades. Hay un ejemplo que yo uso recurrentemente, pero como todavía nadie me lo ha rebatido, lo voy a seguir usando, que es el caso de esa economía que está haciendo transacciones en moneda de oro, y que de repente viene un amigo mío físico y otro químico y me cuenta la forma de convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico de manera intensa, y en ese contexto lo empezamos a transformar en oro, o sea, empezamos la falsificación. La realidad es que si esa falsificación, ese oro falsificado, que nadie se da cuenta de eso, y yo lo tuviera en mi casa, eso no es ningún problema. O sea, lo tengo en mi casa, si supongamos que quiero decorar mi casa con oro falso, bueno, será un problema mío de por qué decoro mi casa así, y se acabó. El problema es cuando yo ese oro falso lo quiero meter ¿dónde? Adentro de la economía. Y ese mecanismo tampoco es un mecanismo tan obvio, ¿no? Porque si yo me caigo con un lingote de oro y le digo, che, ¿me cambiás tu lingote de oro por el mío? O sea, lo primero que les resultaría es raro. O sea, ¿por qué estaríamos intercambiando algo idénticamente igual? ¿No? Y obviamente, como no tengo éxito en las transacciones, le digo, bueno, te ofrezco 2 lingotes a cambio del tuyo. Y como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y en el fondo no hacen esa estafa de manera tan obvia y evidente los políticos. ¿Cómo lo harían? Y meterían las monedas falsas en el medio de las monedas de oro, y así tratarían de esparcirlo por toda la economía. En ese contexto,
la estafa se lograría realizar y ese aumento en la cantidad de oro dentro de la economía lo que haría es, sin una contraparte de demanda, haría que todos los precios expresados en unidades de oro suban, porque está perdiendo poder adquisitivo el oro. Es decir, que en el fondo, ¿quién es el que puede hacer esa falsificación a la perfección? El Banco Central. Por ende, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero, que lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero, y esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Es decir, todos los amigos de la inflación multicausal, jaque mate. Obviamente, ¿cuándo se empezó a ver esto con claridad? Bueno, miren, los que lo vieron con mayor claridad en primer lugar fueron los escolásticos, es decir, la escuela de Salamanca. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque la escuela de Salamanca, ¿dónde quedaba? En España, obviamente. ¿Y qué es lo que le pasó a España? Empezó a recibir el oro de las colonias. ¿Y eso qué hizo? Generó un incremento de la oferta del oro, y eso hizo que todos los precios de España empezaran a subir, y eso deterioró las relaciones comerciales en términos de balanza comercial, si ustedes quieren, y así se empezó a ir el oro de España hacia el resto de los países de Europa y empezaron a subir todos los precios en los otros países hasta que la situación se niveló. Es decir, fíjense que terminaron haciendo un esfuerzo enorme por conseguir ese oro, y lo único que generó que fue un efecto redistributivo de los que lo recibieron, si se lo trajeron desde las colonias hacia el continente europeo, y ahí fue como después se terminó redistribuyendo el ingreso y la riqueza en función de ese oro nuevo. Eso que yo acabo de describir también se conoce como el modelo ajuste especie, ¿sí?, de Hume, y que en el fondo es la base del modelo de lo que se llama la PPP, la paridad del poder de compra, donde básicamente es una conjunción de la idea de la teoría cuantitativa sumado a la ley del precio único. Y eso básicamente lo que da es una extensión de la economía, de la teoría cuantitativa a una economía abierta. Ahora, esto para mí sí es un elemento extremadamente importante, porque tiene que ver estrictamente con la naturaleza monetaria de la inflación. Lo primero que, digamos, cuando uno va a un curso convencional de macroeconomía o de dinero, crédito y bancos, uno se encuentra con una función de la demanda de dinero como esa que ustedes ven ahí, que depende del ingreso y de la tasa de interés nominal, y que depende positivamente del ingreso y que depende negativamente de la tasa de interés nominal. La realidad es que esa forma de presentar la demanda de dinero es verdaderamente aberrante, y eso después genera un montón de problemas de no entendimiento de lo que ocurre en el mercado monetario. La realidad es que si yo tomo una economía y derivo todas las funciones de exceso de demanda, ahora ya determiné cuál era el numerario, las funciones de demanda quedarían determinadas por todos los precios. Es decir, cuando ustedes toman un modelo de equilibrio general, el ingreso no aparece, porque el ingreso se deriva de la venta de ocio y de la participación que ustedes tienen de los beneficios de la compañía. Por lo tanto, el ingreso está contemplado en la estructura de propiedad y en los precios de la economía y las transacciones que se hicieron. Por lo tanto, en un modelo de equilibrio general no aparece el concepto de ingreso en las funciones de exceso de demanda. Eso es un problema derivado de Keynes, ¿sí?, que lo arrastra desde Marshall. ¿Por qué? Marshall era el campeón del equilibrio parcial. Y Keynes, como en realidad solamente había tomado un solo curso de economía con Marshall,
no tenía muy claro la distinción entre equilibrio general y equilibrio parcial y construye una función de equilibrio parcial y la extiende a equilibrio general de manera incorrecta. Eso ya trae un problema en sí mismo. Y el otro problema es que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo, no porque existe el Banco Central que imprime dinero. Existe porque los individuos deciden trasladar consumo del presente al futuro, eso se llama ahorro, y las empresas deciden pasar producción del presente al futuro, eso se llama inversión. Ese mecanismo de ahorro e inversión determina lo que Vic llamaba la tasa natural de interés, que en la terminología de hoy sería tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Pero que en el fondo refleja el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Por lo tanto, la tasa de interés está implícita ahí. Entonces, fíjense que si ustedes construyeran un modelo de equilibrio general intertemporal, en esas funciones de exceso de demanda que contemplan a todos los precios de todos los bienes, por eso cuenta de 1 hasta n, el i, y t desde j hasta t grande, ahí están contemplados todos los precios e implícitos están ahí la tasa de interés. Por lo tanto, si nada cambia del lado real de la economía, esas funciones de exceso de demanda no tendrían por qué variar. Por lo tanto, la demanda de dinero estaría dada. Y en ese contexto se debería igualar a la oferta real de dinero, porque ese es un concepto real de demanda de dinero vinculada a las transacciones presentes y futuras que ustedes quieren hacer. Y si ustedes se fijan, si entonces la demanda de dinero está dada, lo único que puede hacer la oferta monetaria es determinar la escala nominal. Por eso la última ecuación dice de MS a P, porque dada la demanda de dinero, lo único que hace el Banco Central es determinar la escala nominal. El problema es que, salvo en el caso que ustedes tuvieran un modelo donde hay un único agente y un único bien, que en ese caso el dinero sería neutral, la vida real donde hay múltiples agentes, donde cada uno tiene una utilidad distinta por cada peso adicional que recibe, y además eso genera efectos redistributivos, y que además como existen bienes distintos, eso afecta sus decisiones de consumo presente y futuro, y los bienes que ustedes eligen o no, no solo que afecta la asignación de recursos, sino que afecta la decisión entre ahorro e inversión, y por ende termina penalizando el crecimiento económico, termina generando daño. Por lo tanto, es también ahí otra de las cosas que ustedes se dan cuenta, que no existe tal cosa como una política monetaria óptima. No existe. ¿O al caso a alguien de ustedes se le ocurrió pensar cuánto es la cantidad óptima de zanahoria que tendría que tener la economía? A nadie se le ocurre semejante barbaridad. Bueno, con el dinero pasa lo mismo. La cantidad de dinero en la economía va a estar determinada por la demanda de dinero en función de las transacciones presentes y futuras que se quieran hacer. Y cualquier cambio que ustedes hagan de la oferta de dinero va a terminar impactando sobre el nivel de precios. Y si además hay múltiples bienes y hay agentes heterogéneos, el dinero no va a ser neutral y lo único que va a hacer es causar mucho daño. Naturalmente, no todos los modelos de dinero son equivalentes. Entonces, por ejemplo, una cuestión es el dinero exógeno. O sea, se fijó la oferta de dinero y quedó ahí. Después, o sea, si se cambia por una regla o lo que fuera, pero digo, la cantidad de dinero está ahí. Entonces, lo único que se hace es acomodar la escala nominal. O sea, que ese sería el caso que menos daño hace, pero como decía el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, si causo daño cuando expando, si causo daño cuando contraigo, si lo mejor que puedo hacer es no hacer nada, ¿para qué lo quiero tener? Después hay otros mecanismos para tener, cómo funciona el Banco Central. Ustedes habrán escuchado recurrentemente el problema de la puja distributiva, la inflación estructural, la inflación multicausal. Son todas cosas que surgen de estos modelos. Uno es el patrón mercancía, es decir, ustedes se emiten dinero contra una mercancía. Entonces, por ejemplo, cuando sube el precio de un bien,
como ese precio relativo tendría que estar subiendo y como se asume que no va a caer el del otro bien, entonces aparece el Banco Central, convalida monetariamente y por ende el precio que tiene que caer no cae, el que tiene que subir sube más que proporcionalmente, pero lo que siempre se olvidan es que por ley de Walras se eliminó el mercado monetario, pero atrás de eso está implícito, hay un Banco Central convalidando esa subida de precios con mayor emisión monetaria. Por lo tanto, es falso que la inflación no es monetaria. El problema es que no saben leer un modelo de equilibrio general donde por ley de Walras se quitó el mercado de dinero. Lo mismo, el otro argumento tan falaz y tan pobre y tan precámbrico de el tema de la puja distributiva. Entonces, digamos, los trabajadores que quieren ganar mucho y los sindicatos villanos que hacen que suban los salarios, y entonces con los empresarios malos que hacen un markup sobre precio, entonces los precios son más altos, entonces hay que emitir para que no se genere recesión. Pero sin emisión monetaria no hay convalidación. Y además, si yo subo un precio, supongamos que hay algún elemento por el cual, digamos, se me dispararon los costos, se me contrajo la oferta y el precio de un bien tiene que subir. Del otro lado hay uno que tiene que bajar. Y si no bajan es porque básicamente siempre está el Banco Central emitiendo dinero. Y si no hay un mecanismo de convalidación del Banco Central, no hay inflación. Después están los otros dos casos. Uno es el patrón crédito, es decir, donde el Banco Central fija la tasa de interés, que es el caso del inflation targeting, ¿sí? Donde ahí es clave tener ancladas las expectativas porque hay un problema de ancla nominal. Imagínense tratar de hacer esto con una casta política que cuando no le gustan los resultados se quiere llevar puesto al Banco Central. Eso tiene fecha en Argentina, 28 de diciembre de 2017. Aquí tenemos a la víctima de esos sátrapas que se lo llevaron puesto y terminaron derivando en un desastre, que fue lo que pasó durante el 2018 y el 2019 y que permitió que retornaran los cavernícolas. Y el otro caso es el de el patrón externo, es cuando ustedes fijan el tipo de cambio. Eso es lo que se hizo durante la convertibilidad. En ese caso se había fijado un tipo de cambio de un peso, un dólar, que en realidad eran 10.000 australes. Y básicamente, ¿cuál es la característica de un modelo de esas características? Que el dinero queda determinado endógenamente por la demanda de dinero. Por lo tanto, una vez que se absorbieron todas las distorsiones causadas durante la hiperinflación de Alfonsín y la hiperinflación que tiene Menem al inicio, ustedes se corrigieron todos esos desequilibrios y a partir de ahí, en 1993, Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero se ajustaba a la demanda de dinero. Y la verdad es que, no solo que fue exitoso en términos de conseguir estabilizar el nivel de precios, sino que la convertibilidad además, primero que era una regla bien dura, pero además era clara de entender, era clara, la gente entendía bien claro de qué se trataba. Entonces iban y todo el mundo miraba si emitía o no el Banco Central, si estaba respaldado o no, todo el tiempo se estaba mirando la base y se estaba mirando las reservas. Ahora, no solo eso, sino que además la regla fue tremendamente popular. Es decir, Menem consigue un éxito arrollador en la elección de medio término, logra ser reelecto y Fernando de la Rúa termina siendo presidente prometiendo mantener un peso, un dólar. Es decir, que la gente además valoraba la estabilidad monetaria, porque la estabilidad monetaria favorece a la gente de bien, solamente perjudica a los sátrapas de la casta. Y una de las cosas más interesantes por las cuales uno creía que
iba a ser muy difícil salir de esto, era porque toda la estructura contractual de la economía estaba determinada en esa regla. Pero ¿saben qué pasó? Los políticos se quedaron sin financiamiento y no estaban dispuestos a bajar el gasto. Y como no estaban dispuestos a bajar el gasto, prefirieron ajustarnos a todos nosotros, a la gente de bien, a la gente de laburo, para seguir manteniendo sus privilegios. Y por eso terminaron haciendo volar la convertibilidad por los aires. ¿Y qué nos dijeron? Esta vez va a ser diferente. Y así, la inflación en el primer periodo del régimen K fue del 8%, en el segundo 20%. Después fue del 28 o 29%, o sea, casi 30%. Durante el gobierno de Cambiemos saltó al 41%. Y hoy, básicamente, hoy la inflación viene viajando a un ritmo del 100%, porque si ustedes toman los primeros 7 meses del año y anualizan, vienen a esos niveles. Es decir, y tenemos un desequilibrio monetario monstruoso que duplica el que teníamos en la previa al Rodrigazo. Tenemos una relación de pasivos remunerados del central respecto a la base que están en niveles parecidos a los que teníamos en el segundo semestre del 88. Y todavía no está claro que tengan vocación de ajustar. Con el agravante que hoy tenemos indicadores sociales que son peores a los que teníamos durante el año 2001, previo a que estallara la convertibilidad. Por lo tanto, si no toman conciencia la casta política de hacer un ajuste y poner las cuentas en orden, el tamaño de la crisis que se viene es monumental y que excede a la cabeza de lo que se nos puede imaginar. Pero claro, ¿qué hace la casta? Se sigue mirando el ombligo. El otro día votaron un proyecto de hacer, no sé, creo que el melón, digamos, Día Nacional del Melón, una cosa así, una falta de respeto. Así es que, en ese sentido, la situación es bastante complicada porque esta gente, con tal de no dejar de robar, es capaz de cualquier cosa, incluido que todos nosotros volemos por los aires. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál fue el problema que tuvo la convertibilidad? Bueno, en realidad el problema que tuvo la convertibilidad, muchos economistas ya lo sabían desde antes, porque tuvo los mismos problemas que la ley Peel. La ley Peel es el emergente de un debate que arranca a mediados del siglo XVI, con la Escuela de Salamanca, entre la Currency School, es decir, la escuela monetaria, y la Banking School, es decir, la escuela bancaria. Y ese debate, sí, que tiene distintas aristas, cuando llega a Inglaterra y se tiene que plasmar en la ley Peel, ¿qué hicieron? Y tomaron un sistema de tipo de cambio fijo, caja de conversión respecto al oro, pero en lugar de tener un sistema parecido a la banca de Simon, es decir, el encaje del 100%, ¿qué hicieron? Se quedaron con el modelo de encaje fraccionario. Y entonces, claro, cada vez que el gobierno avanzaba sobre los bancos, tomaba crédito y después no pagaba, eso terminaba en una corrida, terminaban emitiendo y terminaban generando saltos inflacionarios. Corregían la paridad y después seguían. Es decir, que este problema nosotros ya lo conocíamos. Y que fue justamente lo que le pasó a Argentina. ¿Saben cómo arrancó la corrida en Argentina? Machinea obviamente no había cumplido con las metas del fondo, digamos, o sea, un keynesiano recalcitrante, imagínense cumplir metas de autoridad fiscal que excedieran a romperle la cabeza a impuestos a la gente. En ese contexto aparece un referente de Chascomús diciendo, yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería. Y si ustedes estaban del otro lado, que iban a correr contra los depósitos. Y se iban a llevar los depósitos, porque del otro lado había títulos públicos y sabía que no le iban a pagar. Y ahí es donde arranca la corrida. Y eso termina
haciendo colapsar el sistema financiero allá por noviembre, diciembre del 2001. Entonces, básicamente, eso lo que dejaba era vulnerabilidad frente a las corridas, y eso lo que le permitió a los bancos centrales es avanzar en la regulación. Entonces, a cambio de dar redescuentos, el Banco Central le controla a los bancos el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de crédito, que no le paguen, el plazo de descalce, es decir, que ustedes tengan calzada la cartera de los bancos, calzada con sus pasivos, es decir, cuánto es la vida promedio de sus activos respecto de sus pasivos. El riesgo de tasa de interés, es decir, qué les pasa en sus hojas de balance a los bancos cuando la tasa de interés cambia, y el riesgo de moneda. El problema es que en Argentina el riesgo más grande es el riesgo sistémico derivado de las instituciones fiscales nefastas que tenemos, que es lo que termina haciendo colapsar a todos los regímenes monetarios. Porque cada vez que el político argentino tenga la posibilidad de endeudarse, lo va a hacer. Y cuando ya no se pueda endeudar, va a recurrir al Banco Central, que también es endeudarse. Pero nada, le resulta más fácil vía la maquinita de imprimir billetes, y en el fondo lo que ustedes se terminan encontrando son con crisis sistémicas, y en realidad no es que el Banco Central salva a los bancos porque es caritativo, sino que en realidad lo que está haciendo es evitar un colapso mayor frente a los desatinos y las aberraciones causadas por los políticos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo directamente es avanzar en un sistema que elimine el Banco Central. Y eso tiene 4 etapas. Porque la verdad es que lo único que justifica la existencia del Banco Central es que actúe como prestamista de última instancia. Y si nosotros eliminamos ese riesgo, no hay sentido para que exista el Banco Central. Y eso lo vieron recién en la presentación de Héctor Rubini, cuando habla de la banca Simon. Justamente, ¿qué es lo que hace la banca Simon? Separa el almacén de valor de la banca de inversión. Si el almacén de valor es como si ustedes estuvieran dejando la plata en una caja fuerte y pagan un fee, y el resto se resuelve a mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo invierto en un fondo incorrecto y va a la quiebra, es un problema mío y del administrador del fondo. Pero eso no se generaliza a toda la economía y termina en un festival de emisión monetaria que termina rompiéndole la cabeza a todo el mundo con la tasa de inflación. Se recicla dentro del mismo sistema. Una vez que ustedes están en esa situación, digo claramente, pueden ir a un sistema de banca libre. Es decir, nadie ahora se va a tener que hacer responsable de los errores que cometan los bancos. Y una vez que ustedes tienen bien funcionando ese sistema, están en condiciones de ir a un sistema de competencia de monedas. A la luz de la historia argentina, sabemos que la moneda que han elegido los argentinos ha sido históricamente el dólar. Y en ese contexto puede ser que primariamente los argentinos elijan el dólar y así se liquiden los activos del Banco Central contra los pasivos y una vez por todas terminar con este flagelo de la inflación, que es fruto de una casta política que nos estropea con déficit fiscal financiado con emisión monetaria, castigando sobre todo a toda la población, al sistema de acumulación, al sistema de precios, pero en especialmente a aquellos más vulnerables. Es decir, una verdadera estafa. Naturalmente, postular esto, se imaginan que no fue gratis. Salieron todos los cómplices de la casta política a pegarnos por esta propuesta de dolarización. Entonces, una de las críticas es la pérdida del señoreaje. La pregunta es, si ustedes tienen, no sé, un problema en un hueso, ¿van a ver al cardíaco? Digamos, o sea, van a ver, digamos, aquí, o a un neurólogo. No, van a ver al traumatólogo. Si ustedes tienen un problema en el motor del auto, no van a ver al plomero. Es decir, si yo tengo un problema de déficit fiscal, es un problema de la política fiscal. Eso se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado, que el que lo desarrolló fue Robert Mundell. Es decir, un problema de política fiscal se arregla con la política fiscal, no con la política monetaria. Por lo tanto, todos aquellos
que planteaban este problema, que se quedan sin el señoriaje. Sí, claro, no quiero que haya señoriaje. Estoy cansado de que los políticos nos roben justamente con el señoriaje. Es decir, los problemas de política fiscal se arreglan con política fiscal, no utilizando la política monetaria para estafar a la gente. El segundo punto es pérdida del control de la tasa de interés. Obviamente. Si en el fondo acabamos de ver que la tasa de interés existe, no conoce la tasa de preferencia intertemporal, no conoce cuáles van a ser, digamos, la tecnología, el progreso tecnológico, la estructura de capital, la estructura de amortización, no puede saber todo eso, no lo puede saber. La única forma de saber todo eso tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y les voy a decir algo, no son Dios, los políticos no son Dios. El otro argumento es, no, bueno, pero nos quedamos sin el manejo de la política monetaria para el ciclo económico. Bueno, lo primero que le voy a decir es que muchos de los ciclos económicos se generan por culpa de la política monetaria. Por lo tanto, hay una parte de los ciclos económicos que no van a venir de ahí porque no lo causa la política monetaria. Ahora, sí, ustedes pueden tener distintos shocks y obviamente uno tiene que dejar que la economía fluya y se autorregule, si ustedes quieren decirlo de alguna manera. Ahora bien, básicamente, ¿cómo es toda esta estructuración? La estructuración, por ejemplo, típicamente keynesiana. Ustedes reciben un shock de demanda negativo, ¿sí? Como los precios no ajustan a la baja, entonces cae la actividad, caso del mercado de bienes. Si además, cae la demanda de trabajo y el mercado de trabajo, muestra inflexibilidad, también genera desempleo. Y eso, suelen ser elementos por los cuales suelen defender la existencia de la política monetaria para regular el ciclo, para evitar que caiga la economía, para hacer la recesión menos dolorosa. Y la realidad, lo mismo pasa con el caso de los shocks externos negativos. Es una característica similar, es bien de la raíz keynesiana, de la caída de la demanda, que eso implique caída en la actividad, que implique caída en el empleo. Entonces, o que genere desempleo en realidad, para ser más estrictos. ¿Qué es lo que proponen? Arreglarlo con política monetaria. Y la realidad es que, miren, yo les voy a dar mi opinión. Yo me niego a que los políticos, y en especial sus economistas, sí, que son los economistas de la casta, que son los cómplices, los políticos delincuentes, nos traten de estúpidos. La pregunta es si existen desde hace tanto tiempo las opciones, y si yo tengo un problema derivado de que cambie el precio de los bienes que yo estoy comercializando. Bueno, en realidad, ¿por qué no puedo operar en el mercado de futuros? ¿Por qué no lo puedo operar en las opciones? ¿Por qué no me puedo cubrir del riesgo? ¿Por qué, tengo que asumir y aceptar que los políticos me traten como un estúpido? Cuando en realidad esos mercados existen desde hace muchísimos años. De hecho, hay un libro en la Bolsa de Madrid que se llama Confusión de Confusiones y cuenta cómo era el mercado en Holanda de los tulipanes y cómo ya en aquella época, existían las opciones. Entonces, de hecho, cuando ustedes repasan toda la bibliografía previo a la bibliografía moderna, Adam Smith no discutía los problemas de la deflación. Para nadie, no era un eje central de las discusiones de aquellos tiempos. En realidad es algo más moderno, es propio del siglo XX, con básicamente los bancos centrales emitiendo a diestra y siniestra, más a siniestra que a diestra. Lo otro son rigideces del mercado laboral, y entonces uno podría elaborar una teoría de por qué hay rigidez en el mercado laboral. Es decir, para no echar gente, para defender los puestos de trabajo, supuestamente. Ahora, eso
Claro, en un país con tanta inflación, con un país que no crece, que no acumula capital, con todos los problemas que tiene, evidentemente, ese es un problema que a la gente le impacta directamente. Pero en el fondo yo lo que necesito es un seguro, no la regulación. Es como, mire, suponga que a mí, yo digamos no quiero tener ningún accidente cuando salga, y bueno, yo puedo agarrar y tomar un montón de medidas que concernientes a mi persona, a lo que yo hago, o sea, y puedo contratar un montón de seguros. Ahora, ustedes podrían utilizar otro mecanismo que es prohibir a todos los demás que salgan a la calle. Bueno, eso sería verdaderamente una estupidez, generaría una descoordinación enorme, generaría una destrucción del nivel de actividad. Si no van y le piden que se los explique el señor presidente, digo, con lo que hizo con la pandemia. Por lo tanto, cambiar un seguro por una regulación verdaderamente es una tontería y que genera daños enormes, que sesga las señales de precios y por lo tanto lo terminamos pagando todos con mayores tasas de desempleo y además con menores salarios reales y además con situaciones donde ocurre un shock externo, más tiempo nos quedamos desempleados. Por otra parte, también está el tema de la información asimétrica en los mercados financieros. Es decir, ¿y cuál es la solución del genio de Stiglitz? Más emisión monetaria. O sea, siempre la solución es más emisión monetaria. O sea, en el fondo lo que hace es meterse adentro de las decisiones de los bancos y cómo va a terminar pulverizando el balance de los bancos. La otra es el fallo de coordinación, que es el típico caso de la aplicación del dilema de los prisioneros. Ahora, el dilema de los prisioneros tiene como supuesto que los reos no hablan uno con el otro. Y si los reos no pueden hablar uno con el otro, ¿alguien me puede decir cómo el político sabe qué es lo que quiere cada reo? Digo, él sabe todo, o sea, no lo saben los mismos que están dentro del, salvo que haya un control sobre qué cosa, sobre la libertad. Es decir, el problema del fallo de coordinación derivado del dilema de los prisioneros no es ni más ni menos que asumir de vuelta la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia del Estado. Es como que de repente usted, digamos, va caminando por la calle y pertenece al sector privado y es un tonto, pero el día que le pusieron el bonete de funcionario público es un genio. Obviamente el caso del control del tipo de cambio, obviamente que no quiero que exista ni ese control y ni siquiera lo quiero determinar, porque ni siquiera quiero que exista la moneda en Argentina, la moneda emitida por el político argentino. O sea, y eso ya vimos lo de los shocks externos. Hay otros que dijeron que esto era igual que la convertibilidad. De vuelta, la convertibilidad era una caja de conversión donde había dinero fiduciario, ¿sí?, que emitía el propio gobierno y un sistema financiero de encaje fraccionario. O una de dos. O cuando hablo yo, verdaderamente hablo tan encriptado y tan mal que no me entienden. O del otro lado, son muy tontos y o deshonestos intelectualmente. Justamente, toda la crítica que nosotros hacemos sobre la convertibilidad tiene que ver con el tema de la ley PIL, justamente de esta inconsistencia entre la política monetaria y el sistema de encaje fraccionario y la estabilidad monetaria. Otra cosa que hicieron fue compararlo con el caso de Ecuador, diciendo, no, bueno, en realidad han querido salir de la dolarización. Miren, si hay algo, de hecho, un empresario con el que estuve reunido y que había estado reunido con el presidente de Ecuador, dijo acá la única política de Estado es la dolarización, es lo único que no se puede tocar. Justamente el delincuente de Rafael Correa varias veces quiso sacar la dolarización y no pudo porque la gente ya sabe que los políticos son unos ladrones que los quieren estafar y no pudo. Y eso es un verdadero éxito. Tampoco es cierto que Ecuador no haya crecido. Ecuador creció un montón. Y no solo eso, sino que además, cuando vienen a achacar el tema del déficit fiscal, de vuelta, ¿qué quieren? ¿Financiarlo con emisión monetaria? Es decir, como no quieren hacer el ajuste explícito, ¿sí? Lo quieren hacer vía la emisión monetaria o bajo otra institución delincuencial, que es el Fondo Monetario Internacional, que hace que aquellos
países irresponsables no paguen las cuentas y tengan la suerte de tener la contención del Fondo Monetario Internacional y transferirle el ajuste a otro. O sea, otra aberración. Que claro, ¿cómo podía ser de otra manera si era un invento de Keynes y White? O sea, Keynes, casi el segundo más malo de la historia económica, ¿sí? Y White, un espía ruso. Y después, bueno, los temas de operativos que, ya ahora los vamos a refutar. Bien, entonces para resolver esto, lo que yo propongo es mirar la economía, ¿sí?, en lo que se llama un modelo de equilibrio general de stocks, donde básicamente lo que vamos a estar haciendo es mirar las hojas de balances de los agentes. Yo ahora lo que voy a hacer es plantear las restricciones financieras de 5 agentes: el gobierno, el Banco Central, el sector privado, sí, el sector financiero y el resto del mundo respecto a de nosotros. Y eso lo que nos va a permitir hacer es una cuantificación del tipo de problema que enfrentamos y cómo a partir de ahí se instrumenta la dolarización. Por ejemplo, yo lo que hice fue suponer un tipo de cambio de 300. Algo que quiero aclarar, que también fruto de deshonestidad intelectual, hay alguien que dijo en algún momento que para dolarizar hacía falta 70.000 u 80.000 millones de dólares. No se puede ser tan mentiroso. Si hoy a 300 la base monetaria son cerca de 14.000 millones de dólares y las LELIQs 24.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 38.000 millones de dólares. ¿Cómo voy a necesitar entre 70.000 y 80.000 millones de dólares? No se puede ser tan deshonesto intelectualmente. O estamos frente al caso de un asno. Con perdón a los asnos, por favor, porque, frente a semejante ofensa. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo la gama de activos financieros que tomé en este ejercicio es los depósitos del gobierno en el Banco Central, los títulos de deuda en el mercado, ¿sí?, las letras intransferibles al Banco Central, el circulante en poder del público, los depósitos privados en los bancos, las tenencias privadas de activos financieros, los créditos tomados en el sistema financiero local, los créditos tomados en el exterior, las reservas internacionales netas, el circulante en poder de los bancos, los encajes, y las letras de liquidez del Banco Central. Esto lo que me va a hacer es computar la restricción de cada uno por ejemplo, la restricción financiera del gobierno. ¿El gobierno qué va a hacer? Va a hacer depósitos, porque su agente fiduciario es el Banco Central, y va a hacer depósitos adentro del Banco Central. Pero va a colocar bonos, ¿sí?, y va a colocarle letras intransferibles al Banco Central. Por ejemplo, si miramos al sector privado, el sector privado, ¿qué es lo que tiene? Tiene circulante, ¿sí?, los pesos que usamos para hacer transacciones, hacemos depósitos en los bancos, compramos bonos del gobierno, puede ser que seamos muy osados, ¿sí? Podemos retener activos externos. Esto es un elemento muy interesante porque, según las distintas estimaciones, los argentinos tenemos entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Con lo cual ese número es un tremendo número muy importante. Después tenemos los créditos, ¿sí?, que es un pasivo, y la deuda que hemos tomado con el exterior. En cuanto al mundo, en esta visión simplificada, el mundo puede comprar títulos del gobierno nacional, puede prestarle, los privados le pueden prestar plata al sector privado. ¿Y qué tienen como deuda? Las reservas internacionales netas y la plata que hayan tomado, que hayan guardado como activos propios. Eso es un pasivo para el resto del mundo. Respecto a el Banco Central, yo lo estoy simplificando, el balance del Banco Central, para que salga más fácil la cuenta, para que se vea más rápido, pero básicamente lo que va a quedar en el balance del Banco Central es las reservas internacionales netas, es esa cuenta que vieron que los economistas hacen, toman las reservas informadas por el Banco Central y le sacan cosas. Bueno, cuando ustedes hacen eso, en el activo del Banco Central le va a quedar las reservas internacionales netas y les van a quedar
las letras intransferibles y lo que tengan de títulos públicos del gobierno. Y como pasivos van a tener los depósitos del gobierno, el circulante en poder del público y el circulante de los bancos, que en el fondo eso es la base monetaria, y las LELIQs. Y en cuanto a la restricción financiera de los bancos van a tener circulantes, que son los encajes, van a tener LELIQs, van a dar créditos al sector privado, van a comprar bonos y tienen como pasivo los depósitos. Entonces, por ejemplo, vamos al caso de los depósitos del gobierno. Son un activo para el gobierno, por eso está en verde, y es un pasivo, como todo lo rojo, para el Banco Central. ¿Repito el chiste? Todo lo rojo siempre es un pasivo. Vamos al caso, por ejemplo, de los bonos del gobierno. Es una deuda para el gobierno que puede ser retenida por el sector privado, por el sector financiero y por el sector externo, quiere decir, y por los bancos. Fíjense que la suma siempre es cero. ¿Por qué? Porque en la economía financiera, donde hay un pasivo, tiene que haber un activo. ¿Vieron, por ejemplo, cuando aparecen economistas diciendo, no, bueno, porque la bolsa es una timba? Bueno, yo le cuento que en realidad, detrás de cada pasivo, que podría ser deuda o podría ser equity, que es deuda con los dueños, ¿sí? Del otro lado hay un activo. Es decir, donde hay un activo, del otro lado hay un pasivo. O sea, en la economía financiera justamente es esta condición. Por ejemplo, el circulante en poder del público, ves que lo tiene el público en verde, el Banco Central en rojo, y si buscaran el CIRB acá abajo, arriba de las LELIQ, es un pasivo para el Banco Central y un activo para los bancos. O sea, esos dos componentes, por ejemplo, forman la base monetaria. O las LELIQ, que solo las compran los bancos, ¿sí? Es un pasivo para el Banco Central, que es el último rojo que hay ahí, y es un activo para los bancos. Fíjense que la suma siempre da cero, es decir, eso se llama equilibrio general de stocks. O sea, y si N menos un mercado están en equilibrio, el restante también lo va a estar, y eso significa, sí, que el capital de la economía va a ser el patrimonio neto de los agentes. Y eso es lo que se ven en las últimas dos líneas. Entonces, tal como decíamos, la implementación, la instrumentación es la transferencia del sistema bancario a Banca Simon. La realidad es que si llega a haber una hiperinflación, esto ocurre muy rápidamente porque destruye todos los activos financieros. Si no se diera una situación de esas características, el tiempo que tarda migrar un sistema al otro viene dado por la duration de los bancos. O sea que hoy ese número anda en torno a 2 años y medio más o menos. Obviamente que una vez que ya estamos en Banca Simon podemos ir a un sistema de banca libre. Ya no hay por qué asistir a los bancos, o sea, ya no hay por qué regularlos, no hay por qué estar metiéndose en el medio. Entonces ahí se hace una competencia de monedas y la moneda que elijan los argentinos va a ser con la cual se elimina el Banco Central, se liquidan los activos y pasivos del Banco Central. Acá básicamente lo que van a encontrar son los tipos de arreglos monetarios que hay entre sistema financiero y sistema monetario. Fíjense que el 1, que es el peor de todo, que es el dinero fiduciario, y con tipo de cambios flexibles y con el Banco Central haciendo lo que quiere, o sea, Keynes. El caso 2, ¿sí?, sería también con dinero fiduciario, el tipo de cambio puede ser fijo o puede ser variable, puede haber algún tipo de recuerdo, pero digamos, el Banco Central sigue una regla, ¿sí? Eso, digamos, es por ejemplo una de las cosas en las cuales debatió activamente Milton Friedman. Cuando uno quiere pensar el caso de la convertibilidad, es un caso de dinero fiduciario, tipo de cambio fijo y sistema de encaje fraccionario. Ahora, ustedes pueden ir a un caso de moneda común. Una de las cosas que estuvo discutiendo recién el doctor Sturzenegger es justamente algo parecido al euro. Es decir, pero hecho para América Latina, a ver cómo hacemos para sacarle el Banco Central a los políticos. ¿Sí? Pero ¿qué tiene? También tiene el problema de que los bancos tienen sistema de encaje fraccionario. Entonces, si hay una corrida, podría generar la necesidad de intervención del Banco Central. Después, ustedes tienen
Por ejemplo, este sería el caso de la ley PIL, ¿no? O sea, patrón oro con encaje fraccionario, que eso genera algunos problemas. Ustedes solamente van a emitir contra oro, pero tienen el problema de que no podrían resistir una corrida. Entonces, un sistema mejor todavía es el de patrón oro, ¿sí? Y con banca, digamos, del 100%, encaje del 100%. Y el mejor sistema de todo, que es libre elección de moneda y que los bancos, digamos, sean libres y que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades, que básicamente es lo que estamos proponiendo nosotros. Es decir, fíjense lo injusto de aquellos que comparan lo que hicimos con el caso 3 cuando nosotros estamos hablando del caso 7. Y terminado esto, o sea, vamos justamente a qué, a la instrumentación, vamos a ver los números. Estas son representaciones muy simplificadas, o sea, y ya están agregadas, por ejemplo, están neteadas el tema de los créditos, por ejemplo, porque el Banco Central recibe depósitos, ¿sí? Por ejemplo, del gobierno, pero también tiene acreencias contra el gobierno. Entonces, todo eso fue simplificado y nosotros, ¿qué dejamos ahí? Reservas internacionales por 3.000 millones de dólares, deuda del gobierno neta, ¿sí? Son 65.000 millones de dólares. Es decir, que tendríamos un activo para enfrentar el rescate de la base monetaria, las LELIQ, de 68.000 millones de dólares. Mientras que de base monetaria tenemos 14.000 millones y de LELIQ tenemos 24.000 millones. Es decir, tenemos 38.000 millones de dólares. Es decir, nosotros para resolver este problema necesitamos 38.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes miran, porque ¿cuál es el problema? El problema es, ¿qué hacemos con las LELIQ? O sea, el problema de las LELIQ, digamos que están ¿en qué? En los balances de los bancos, en pesos, ahí las tienen, 24.000 millones de dólares. Entonces, si yo tengo, ya vamos a ir acá, vamos a hacer así. Yo tengo, si el Banco Central tiene acreencias, ¿sí? Con el gobierno por 65.000 millones de dólares. Y las LELIQ representan 24.000 millones de dólares. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer es justamente reconocer esa deuda. Porque ustedes cuando hacen el consolidado del Estado, ¿qué les quedaría en la deuda del Estado? La base monetaria, las LELIQs, ¿sí? Y la deuda de mercado. Entonces, ustedes, con esos 65.000 millones de dólares, lo que a 300 pesos, el tipo de cambio, que es el de mercado, ustedes primero tendrían que rescatar las LELIQs. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes van a cambiar el instrumento. Ustedes ahora le van a dar un instrumento en dólares, un instrumento que es líquido, un instrumento de una economía que, por ejemplo, se terminó el problema de la inflación y por ende, digamos, eso va a dejar de distorsionar el sistema de precios relativos y eso va a generar una recuperación de la economía, parte por el problema del desfasaje que tenemos de precio relativo y parte porque va a poder expandirse porque tiene menos ruido. Consecuentemente, ustedes pasan a una economía mejor, por lo tanto el riesgo de contrapartes es menor y además va a ser un mercado absolutamente líquido porque con 24.000 millones de dólares ustedes van a poder tradear. Por eso es falso cuando dicen, no, bueno, pero esto implica un plan Bonex. No, es mentira, te estoy cambiando un instrumento que además es de muchísima mejor calidad crediticia que el que hoy tienen los bancos. Por lo tanto, si no hay corrida hoy, ¿cómo va a haber corrida si tengo mejores activos en los bancos? Por lo tanto, una vez que hacemos esto, nos quedan netos 41.000 millones de dólares. Es decir, tenemos títulos por el equivalente de 41.000 millones de dólares. ¿Y cuánto tenemos que rescatar ahora? Ya rescatamos las LELIQ, nos falta rescatar la base monetaria. La base monetaria son 14.000 millones de dólares. Pero tenemos en oro 3.000 millones, es decir, que nos falta 11.000 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos 41.000 millones de dólares en títulos para rescatar 11.000 millones. Es decir, que si los bonos de Argentina cotizaran al 27%, nosotros podríamos estar poniendo estos títulos
y recibir 11.000 millones de dólares y terminar rescatando la base monetaria y terminar con el problema de la inflación en Argentina definitivamente. Es más, supongamos que el caso extremo, que estos títulos no valieran nada. ¿Alguien me puede explicar por qué no podemos tomar dinero? Y supongo que las reservas ahora fueran cero, que el oro se lo fumaron todo. ¿Por qué no podemos tomar 14.000 o 15.000 millones de dólares de deuda para tomar, por ejemplo, para financiar el déficit fiscal y no quieren tomar esta misma deuda para terminar con el problema de la inflación en Argentina? No se puede ser tan inmoral. Pero aún así, cuando dijeran eso, que no se van a endeudar, porque claro, porque prefieren gastársela a ellos y seguir estafando a los argentinos de bien, quiero decirles que ustedes tienen que rescatar entonces 11.000 millones de dólares con títulos por 41.000 millones. ¿Saben qué? Los títulos de Sri Lanka hoy cotizan entre 40 y 50%. Hoy Ucrania, digamos, teniendo una ocupación rusa, tiene menos riesgo país que Argentina. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? No solo que lo vamos a poder hacer, sino que aquellos que lo hagan, además van a hacer un gran negocio. Por ende, el instrumento que nosotros vamos a utilizar para hacer esta transacción, además tiene que tener un put, porque para cuando suba tanto, vamos a rescatar esos títulos. ¿Y saben qué? Además vamos a hacer caer la deuda. Entonces el problema es, ¿por qué quieren la inflación? Señores políticos, queremos ser libres, dejen de molestarnos, dejen de robarnos con esa aberración que es el impuesto inflacionario, que no solo perjudica el crecimiento, sino que además golpea más fuerte a los más vulnerables. Terminemos con ese privilegio de la casta política y tengamos una libertad monetaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchísimas gracias.